En este vídeo vamos a ver qué es la división del trabajo, cómo afecta esto a la empresa, cómo afecta a la sociedad y cómo afecta al individuo. Lo primero que tenemos que decir es qué es la división del trabajo. El trabajo es lo que hay que hacer y no todo el mundo hacemos lo mismo. De hecho, lo normal es que nos especialicemos mucho en un tipo de cosas, es decir, nos dividimos, el trabajo que hay que hacer en la sociedad nos lo dividimos. No todos somos médicos, pero el médico necesita del constructor, necesita del enfermero, necesita del cocinero, necesita del policía y el policía necesita de todos los demás. Es decir, en una sociedad nos dividimos lo que hay que hacer y cada uno hace su parte. ¿Eso qué significa? Que las personas lo que hacen es que se especializan en una tarea muy concreta. Esa división del trabajo nos lleva a una especialización y esa especialización ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que hagamos muy bien eso que estamos haciendo. En cualquier campo que toquemos, si lo que hacemos es hacer una cosa mucho tiempo, muchas veces seguidas, al final lo hacemos muy bien. Si queréis ver trabajadores que hacen unas cosas muy bien, muy rápido, porque lo hacen muchas veces seguidas, os vais a YouTube, ponéis trabajador nivel Dios, y ahí tenéis un montón de vídeos donde podéis ver qué es eso, qué habilidad, qué nivel de expertos hay por ahí por el mundo haciendo cualquier cosa, simplemente porque lo hacen muy a menudo. ¿Y eso qué significa para la empresa? Para la empresa significa que aumenta la eficiencia del trabajo, es decir, que una persona es capaz de hacer más cosas que haría otra que no sea experta. Si tú sabes hacer muy bien lo que sea, lo haces mucho mejor, mucho más rápido y necesitas a menos gente para hacer lo mismo. En todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa división del trabajo o que nos lleva a esa especialización nos lleva también a varios efectos, que no todos tienen que ser positivos. Hay efectos positivos, pero también hay efectos negativos. Lo primero que es que, como hemos dicho, aumenta la productividad o lo que hemos dicho antes, la eficiencia del trabajo. Voy con cuidado con estos términos porque luego en un vídeo posterior analizaremos exactamente qué es eso de productividad y qué es eso de eficiencia. Pero por ahora basta decir que el que aumente la productividad significa que se produce más con menos. Es decir, para hacer una casa, si tengo trabajadores expertos, pues necesito 4 trabajadores, por ejemplo, por decir algo. Sin embargo, si esos trabajadores que tengo no son expertos, en vez de 4 necesitaré 40, porque no saben hacer las cosas, van más lentos y hay que decirle más las cosas. Es decir, produciré lo mismo, pero necesitaré más mano de obra. Pero al mismo tiempo también tiene unos aspectos negativos, y los aspectos negativos provienen de que es una actividad repetitiva. La división del trabajo al fin y al cabo es hacer siempre lo mismo, es decir, es una actividad repetitiva. Eso nos lleva a 2 tipos de problemas, que son los problemas físicos y los problemas psíquicos. En la época del Neolítico se han encontrado huesos de seres humanos que tenían problemas en las articulaciones. Y esos problemas en las articulaciones eran porque se pasaban el día moliendo grano. Es decir, al hacer un trabajo de forma repetitiva estaban castigando sus articulaciones. De manera que esas articulaciones con el tiempo se van desgastando y van teniendo problemas. Esto pasa hoy en día como una enfermedad laboral cualquiera de una persona que está mucho tiempo sentado simplemente. No es natural que una persona esté sentada mucho tiempo, con lo cual cuando uno está en una oficina y está 8 horas sentados, pues al final tiene problemas de espalda, de lumbagos, de piernas, de circulación, etcétera, etcétera. Pero no solamente hay problemas físicos, sino que hay problemas psíquicos. Si conocéis a alguien, seguramente conocéis a alguien que esté cansado de su trabajo, que odie su trabajo porque es todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona hace siempre lo mismo, al final no le encuentra sentido a su vida, porque ¿qué vas a hacer hoy? Pues lo mismo que ayer, lo mismo que antes de ayer, lo mismo que el año anterior y lo mismo que hace 10 años. Llevo 20 años haciendo lo mismo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estos son problemas psíquicos que puede acarrear la actividad repetitiva como causa de la especialización laboral, que es lo que estamos tratando aquí. Así que, como hemos visto, la división del trabajo es cómo se reparten las distintas tareas de forma única entre las personas, que se especializan en una única tarea. Esto lo puso de moda un señor que se llama Henry Ford, buscarlo. Y lo que hace también es que crea cosas positivas para la empresa y cosas negativas para la persona. Para la empresa es evidente
Y las actividades negativas para las personas a la larga también son negativas para la empresa, porque esos problemas físicos se convierten en bajas y esos problemas psíquicos también se convierten en bajas laborales. Por tanto, esos problemas físicos y psíquicos, esos efectos negativos de la especialización, son evidentemente de las personas, pero también afectarán a la larga a la empresa.